Romanos, versículo 13. Leemos la Biblia como está escrita, amados hermanos. Dice a la letra: porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Alabado sea el nombre del Señor. Amados hermanos, aquí el apóstol Pablo, bien hermanos, esta epístola Pablo las escribe, hermanos, a los romanos. Bendito sea el Señor. Alabado sea el nombre de Cristo. Y la epístola del apóstol Pablo, amados hermanos, Pablo la escribe después de que escribe, hermanos, lo que es segunda de Corintios. Alabado sea el nombre del Señor. Y Pablo, alabado sea Cristo, hermanos, lo que abarca, lo que es toda la carta a los romanos, es una de las epístolas, hermanos, teológica, ya que el apóstol Pablo presenta, amén, hermanos, sus enseñanzas, presenta a Dios, hermano, a su Hijo y al Espíritu Santo, y presenta unas enseñanzas, hermanos, bien convincentes también de lo que es en cuanto a la doctrina de la salvación, la doctrina, hermanos, de la gracia y de lo que es la justificación. Alabado sea el nombre de Cristo. Ahora el apóstol Pablo, en este capítulo 8, amados hermanos, él, hermanos, ya para entrar al versículo y al tema que vamos a meditar en esta bendecida noche, Pablo en el capítulo 8 del versículo 1, dice el apóstol Pablo: ahora pues, aleluya, ninguna, dice, condenación hay para los que están en Cristo. No hay condenación para los que están en Cristo. Para los que no andan, escuche esto, hay una clasificación, hay una, hermanos, separación ahí de lo que Pablo viene a decir a continuación. Para los que no andan, dice Pablo, conforme a la carne, aleluya, sino conforme al Espíritu. Para los que andan, dice Pablo, conforme al Espíritu, ya no hay condenación. Ahora, para andar en el Espíritu, hermanos, alabado sea el Señor, y tener el privilegio, hermanos, de entrar a la vida eterna, tener el privilegio de vivir, hermanos, una vida en relación con nuestro Dios, hay una lucha espiritual, hay una lucha interna, hay una lucha, amados hermanos, que usted y yo la tenemos a diario. Ahora aquí Pablo dice, hermanos, en el versículo que hemos leído: porque si vivís conforme a la carne, moriréis. ¿De qué Pablo está hablando acá, amado hermano? Está hablando, hermanos, de la muerte espiritual. El apóstol Pablo habla, hermanos, de una separación, hermanos, de una distancia, ya que Dios, hermanos, aleluya, de una muerte espiritual, ya que Dios, hermanos, hace distancia entre, aleluya, el pecado y su santidad. Alabado sea Dios. ¿Por qué? Porque Dios no comparte su gloria con nadie. Ahora, con aquellos, hermanos, que cada día luchamos por santificarnos, luchamos por guardar nuestra vestidura, nuestra alma, nuestro cuerpo, el cual, dijo el apóstol Pablo, es templo y morada del Espíritu Santo. Él nos da un poquito de su presencia, Él nos da un poco de su Espíritu Santo. Alabado sea el nombre de nuestro Dios. Ahora, hermanos, el tema de esta noche es: ¿estás vivo o muerto? La carne y el Espíritu. Si bien es cierto, Pablo aquí en este capítulo 8 menciona en un versículo, amados hermanos, que el ocuparse de la carne, hermano, es muerte. Más, dice Pablo, el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Ahora, amados hermanos, ¿qué es el ocuparse de la carne? Bien sencillo. Alabado sea el nombre del Señor. Aquí no venimos, amados hermanos, con cosas, hermanos, que usted no pueda, hermanos, entenderlas o discernirlas espiritualmente, porque yo sé que usted tiene el Espíritu Santo. Alabado sea el nombre de Dios. Ahora, ¿qué es ocuparse en la carne? Pues ocuparse en la carne es, hermanos, dejar de ocuparse del Espíritu. ¿Y qué es, hermanos? Aleluya. Ocuparse en el Espíritu es dejar de ocuparse de la carne. Eso es bien sencillo. No sé si me entendió o lo vuelvo a explicar. ¿Qué es ocuparse en la carne? Ocuparse en la carne, hermano, es, alabado sea el Señor, dejar de pensar en las cosas del Espíritu. Por ejemplo, vámonos más profundo. El ocuparse de la carne es dejar de ocuparse o de pensar en las cosas del Espíritu. Es decir,
amados hermanos, que, aleluya, yo ya no pienso en ayunar, yo ya no pienso en orar, yo ya no pienso en vigilar, yo ya no pienso en leer la Biblia, mucho menos, yo ya no pienso en guardarme para Dios, yo ya no pienso que tengo una esposa en la casa, yo ya no pienso, aleluya, y está casado, aleluya, la hermana ya no piensa que tiene esposa en la casa, y en la fábrica le salen un montón de pretendientes. Alaba la gloria, alabado sea Dios. Eso es, amado hermano, ocuparse de la carne, aleluya, que ya no piensa en las cosas del Espíritu. Ahora, ¿qué es ocuparse del Espíritu? Aleluya. Es dejar de ocuparse en la carne. Usted, amado hermano, ya no piensa en lo terrenal. Ya no piensa, aleluya, bendito sea el Señor, como pensaba antes estando en el mundo. ¿Por qué? Porque ahora usted y yo, dice el apóstol Pablo, que no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios. Alabado sea el nombre de Cristo. ¿Para qué, dice Pablo? Para que nosotros, alaba la gloria, podamos discernir las cosas que son del Espíritu. Y ahora es más, dice Pablo, que nosotros tenemos la mente de Cristo. Tenemos la mente de Cristo, hermanos. Ahora, bendito sea el nombre del Señor, dice Pablo, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. ¿Qué vemos acá, hermanos? Lo que Pablo presenta en este versículo. Pues vemos, hermanos, una lucha, bendito sea el Señor, continua. Y esa lucha, hermanos, entre el Espíritu y la carne. ¿Qué quiere decir entre el Espíritu y la carne? Hay una lucha, hermanos, en cuanto a la naturaleza divina, hermanos, y la naturaleza pecaminosa. Ahí está la lucha. Ahí está la guerra del creyente. Muchas veces, hermanos, bendito sea el Señor, aunque forma gran parte del reino de las tinieblas, acechando, hermano, queriendo hacerte recordar la vieja naturaleza, queriéndose, hermano, aleluya, hacerte recordar lo que tú practicabas antes, gloria al Señor. Pero la bendición más grande, amados hermanos, que usted y yo tenemos, aleluya, es que, amados hermanos, dice el apóstol Pedro en el capítulo 1, verso 4, por medio de las cuales, dice Pedro, nos ha dado grandes y preciosísimas promesas. Escuche esto, aleluya. Nosotros que hemos nacido de nuevo, amados hermanos, tenemos que, aleluya, seguir luchando, seguir, amados hermanos, viviendo en el Espíritu. Porque quiero mencionar este verso de la palabra, porque quiero presentar la lucha fuerte, la lucha, hermanos, que grande que tenemos todos los cristianos, alabado sea el Señor, que queremos hacer la voluntad de Dios. Ahora, si usted no quiere hacer la voluntad de Dios, usted fácilmente está ocupándose de la carne y está muerto. Son dos términos, hermanos, los que menciona la palabra. ¿Estás muerto o vivo? Son dos términos, aquí no hay términos medios. Es una puerta ancha o angosta. Es un solo, hay dos caminos. Una la vida eterna y otra la condenación eterna. Hay, alabado sea el Señor, una sola condición para entrar al cielo, y es seguir la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Ahora, aquí Pedro dice que el Señor nos ha dado, hermanos, preciosas y grandísimas promesas, para que, dice, para que por ellas llegases a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido, dice Pedro, de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Ahora, amados hermanos, las promesas son muchas las que el Señor nos ha dado para que nosotros hayamos huido, amado hermano, de la corrupción que hay en el mundo. Alabado sea el nombre del Señor, aleluya. Hermanos, a causa de la concupiscencia que había en nuestra carne, alabado sea el nombre de Cristo, la promesa y las grandes y preciosísimas promesas que nosotros tenemos es, amado hermano, que usted y yo, cuando recibimos a Cristo como Señor y Salvador personal de nuestra vida, hemos sido sellados con las arras del Espíritu. En otras palabras, aleluya, ¿qué quiere decir, predicador? Que usted, aleluya, es propiedad de Dios.
usted ya no es propiedad del pecado. Ya no se enseñoreará el pecado de usted, sino que quien se va a enseñorear de usted es el poder del Espíritu Santo. Y dice el apóstol Pablo que los que son guiados por el Espíritu, estos son hijos de Dios. Alabado sea el nombre de Cristo. Yo no sé cuántos se consideran hijos de Dios en esta noche. Bendito es el nombre de Cristo. Ahora el tema: ¿estás vivo o estás muerto? Amados hermanos, se va a definir entre la condición espiritual, entre la relación que usted y yo mantengamos con nuestro Dios. Bendito sea el nombre de Jesús. Porque, amados hermanos, si nosotros nos ocupamos de la carne, aleluya, estamos descuidando la ocupación, por supuesto, del Espíritu. Entonces, y ahí es donde estamos cayendo, hermanos, en una muerte espiritual, en un estado espiritual caótico, en un estado espiritual que el Señor se los dice a la iglesia de la Odisea en el Apocalipsis. Les dice, amados hermanos, que están cayendo o han caído en un estado miserable, en un estado de pobreza espiritual, mientras otras iglesias eran pobres, mientras otra iglesia era pobre pero era rica, mientras esta iglesia de la Odisea, amado hermano, era rica, tenía todo, tenía, alabado sea el Señor, tenía colirio, alabado sea el nombre de Jesús, tenía todo, no necesitaba, no tenía necesidad de Dios, pues estaba pobre espiritualmente. ¿Por qué? Porque se estaba ocupando de la carne, amado hermano. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces aquí presenta Pablo una lucha, como lo dije al principio, pues Gálatas, hermanos, capítulo 5, versículo 16, lo presenta de la siguiente manera, esa lucha. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. Ahora, amados hermanos, a partir de que usted y yo fuimos sellados por el Espíritu Santo, amado hermano, se abrió en el ámbito espiritual, en el reino de las tinieblas, una guerra abierta de vida o muerte. Y aquí, amados hermanos, en primer lugar, nosotros, para entender esto, nosotros estábamos muertos en delitos y pecados para cuando el Señor nos llamó. Pero el Señor nos llama, hermanos, nos regenera, nos limpia, nos purifica, nos santifica y nos sella como propiedad de Él. Ahora, hermanos, a partir de ahí, aquí dice Pablo, andad en el Espíritu, pero no satisfagáis los deseos de la carne. ¿Por qué, amado hermano? Pablo dice que, hermano, aquí está viendo Pablo lo que es una hermano, andar en el Espíritu, hermanos, es una tremenda bendición. Andar en el Espíritu, en otras palabras, es andar con el gozo del Señor, que es nuestra fortaleza. Andar en el Espíritu, amado hermano, es, alabado sea el Señor, estar lleno de paz, estar lleno de templanza, estar lleno de seguridad, de paciencia, de bondad, de mansedumbre. Entonces, hermano, pero aleluya, cuando nosotros aceptamos a Cristo, abrimos una guerra abierta con el enemigo. Cuando el diablo nos ve de esa manera, alabado sea el Señor, el problema es cuando hay un pequeño descuido en nuestra vida, hermanos. Y ya nosotros dejamos de orar, ya nosotros dejamos de buscar al Señor, ya nosotros dejamos de meditar en la palabra de Dios. Dejamos de ocuparnos, en otras palabras, de las cosas del Espíritu, y comienza, amado hermano, aleluya, a caer, gloria al nombre del Señor, un sueño espiritual, aleluya, bendito sea el Señor. Y dentro de ese sueño espiritual, ya el hermano que oraba como antes ya no ora, ya el hermano que daba profecía ya no profetiza, ya el hermano que, aleluya, predicaba con unción ya no predica con unción. ¿Por qué? Porque se ha comenzado a ocupar de las cosas de la carne. ¿Y qué ha acontecido? Que ha caído, hermano, en una muerte espiritual. ¿Estás muerto o vivo?
la carne o el espíritu. Aquí no hay términos medios, hermanos. Ahora, cuando ese hombre, esa mujer de Dios, se dejó, hermanos, seducir por los deseos pecaminosos, hermanos, cayó en un estado espiritual, hermanos, miserable, bajo. Alabado sea el Señor. Y yo quiero decirte, amado hermano, que la carne, alabado sea el Señor, hermanos, la naturaleza adámica, la naturaleza pecaminosa, ahí va a estar siempre. Ahora, hermano, el reto está en que si usted y yo vamos a dejar que la carne nos domine, ya que, amados hermanos, tenemos la unción del Espíritu Santo. Y no podemos nosotros permitir que la carne haga lo que quiera. ¿Sabe por qué? ¿Sabe cuáles son las consecuencias? Aquí Pablo le dice, moriréis. ¿Sabe qué ha pasado, amado hermano? En muchos ministros que se han ocupado de la carne, ahora en los altares, amado hermano, aleluya, ya no hay pasión por las almas, ya no hay deseo de buscar a Dios, ya no hay, hermano, ya no hay esa trompeta para tocarle al pueblo y decirle, hay ayuda el próximo domingo, hay vigilia el próximo domingo. Hermano, el ocuparse de la carne es muerte. ¿Sabe, hermanos? Aleluya. Que la carne ha matado a iglesias enteras. La carne, la ocupación de la carne le ha dado muerte, hermanos, a iglesias completas. Le ha dado muerte a ministros, hermanos, a evangelistas, a misioneros. Alabado sea el nombre del Señor. Y usted y yo no somos la excepción. Alabado sea el Señor. ¿Por qué? Porque esta es una guerra, hermanos. Es una lucha continua. Es una lucha de todos los días. Gloria a Dios. Si llega la noche, vamos de rodillas, hermanos, y llegamos ante la presencia del Señor, ilesos, hermanos, de caer en un deseo carnal que nos llevó a la muerte espiritual. Ahora, hermanos, la palabra del Señor, que es ocuparse de la carne, pues ya les dije, dejarse de ocupar del espíritu. Y ya el hermano, la hermana o la iglesia, hermanos, comienza, aleluya, a ocuparse. Primero Satanás lo seduce con una mujer allá afuera. Y luego dice Pablo aquí en mismo Gálatas 5:19, que manifiestas son las obras de la carne. Vamos a ver cuáles son las obras de la carne, hermanos. Porque en todos estos deseos carnales hay mucha gente, hermanos, que se está ocupando lamentablemente y piensan que están vivos para Dios, mas para Dios están muertos, hermanos, aleluya. Dice, manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios. Oiga, qué tremendo, hermano. Borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, dice el apóstol Pablo, acerca de las cuales os amonesto, como ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Gloria a Dios. Amén. Aleluya. Amados hermanos, bendito sea el nombre del Señor. Cuando nosotros dejamos de orar, cuando nosotros dejamos de ayunar, hermanos, aleluya, de leer la Biblia, hermanos, gloria a Dios, dejamos de consagrarnos, dejamos de guardarnos para Dios y luego para nuestro cónyuge, entra lo que es, hermanos, aleluya, el adulterio. Bendito sea el nombre de Jesús. Que es un pecado, amados hermanos, que Satanás está utilizando. Más cuando, amados hermanos, en las filas de arriba, en la cabeza, en los ministros, en los ancianos, en los diáconos, sucede todo esto. Amados hermanos, la iglesia sufre un golpe fuerte. ¿Sabe por qué? Porque la Biblia, hermanos, presenta a la iglesia como el cuerpo místico de Jesucristo. Y cuando un hombre de Dios, cuando una mujer de Dios cae en adulterio, hermano, en otras palabras, cayó en una muerte espiritual. ¿Y qué pasa con toda la iglesia? Se ponen a morderlo, se ponen a comérselo.
dárselo. Y no es eso lo que Pablo o lo que el Señor quiere que nosotros hagamos. Lo que el Señor quiere que nosotros hagamos es que nos duela como miembros del cuerpo de Cristo, de amados hermanos, de aleluya, ayudarle a aquel que ya cayó a restaurarse, pero que ya no puede tener privilegios habiendo caído en adulterio. ¿Por qué? Porque ha caído en una muerte espiritual. ¿Y qué es lo que va a enseñar a la iglesia? ¿Qué es lo que va a enseñar al pueblo escogido, lavado con la sangre del Cordero? Aleluya, porque no puede ser que ese pastor o ese ministro esté enseñando habiendo caído en adulterio, porque qué ejemplo le va a dar a aquellos que se están guardando dentro del cuerpo de Jesucristo. Ahora la fornicación y todo eso, amado hermano, un pecado, son pecados sexuales. La inmundicia, la lascivia, todo eso son pecados sexuales, hermanos, que Satanás está haciendo estragos en el pueblo de Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Ahora vemos, hermanos, vea cómo empieza. Voy a ponerles un ejemplo claro, alabado sea el Señor, de una iglesia, hermanos, que empezó bien. Claro, sí fue y lo hace mención Pablo en la iglesia de los Gálatas. Pero quiero hablarle de una iglesia, hermanos, que, alabado sea el nombre del Señor, además de la iglesia de los Gálatas, la iglesia de los Corintios. Mire Pablo, hermanos, al principio cómo elogia a esta iglesia, cómo ve esta iglesia desde la perspectiva, hermanos, de Dios. Pablo en el capítulo 1 de la primera carta, en el versículo 4 dice: gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús. Porque en todas las cosas, escuche bien lo que Pablo le dice a estos hermanos, amado hermano. Porque en todas las cosas, le dice Pablo, fuisteis enriquecidos en él, en toda palabra y en toda ciencia. Escuche esto, hermanos, a continuación. Así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros. Escuche esto. La iglesia de los Corintios andaba en el Espíritu. Hermanos, comenzó bien, recibió la palabra, recibió la enseñanza de Pablo. Es más, fueron enriquecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, así como usted y yo. Y Pablo le dice que fueron enriquecidos en toda palabra y en toda ciencia. ¿Usted sabe quién fue la iglesia de los Corintios, hermanos? Una iglesia que fue bendecida, hermanos, por todos los dones del Espíritu. Ahí había don de ciencia, ahí había palabra de sabiduría, ahí había don de sanidad, ahí había don de milagro, ahí había don de lengua, ahí había interpretación de lengua, ahí había profecía, ahí, amados hermanos, habían maestros. Bendito Dios, aleluya. Amados hermanos, esta iglesia había sido enriquecida por Jesucristo, habiendo recibido la palabra, las enseñanzas del apóstol Pablo. Pero, amados hermanos, como esa lucha está entre la naturaleza adámica y la naturaleza divina, la lucha siempre estará hasta que nos muramos. Hermanos, gloria al Señor, entre la carne y el espíritu, entre la vida y la muerte. Por eso el tema es: ¿estás vivo o estás muerto? Ahora, amados hermanos, después de que Pablo, hermanos, les hace mención, pone estas cualidades, características que una iglesia debe de tener cuando está el ministerio del Espíritu Santo dentro de ella. Esto es lo que debe de manifestarse, porque tanto como manifiestas son las obras de la carne, manifiestas también son las obras o los dones del Espíritu Santo. Aleluya. Y después de que Pablo le dice esto, ya Pablo solamente le toca que decir: ya ustedes solamente están esperando la venida del Señor, porque ustedes ya están bien delante de Dios. Escuchen lo que dice en el 7. De tal manera, dice Pablo, que nada os falta en ningún don. Solamente dice que están esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Qué bonito, hermanos, cuando Pablo da testimonio de esta iglesia. Pero después, hermanos, con los días, Pablo, hermanos, le llega un informe de los hermanos de Cloé.
Y usted ya sabe qué estaba pasando ya en la iglesia de los Corintios. Hermanos, el informe que le dan los hermanos de Cloé al apóstol Pablo. Hermanos, Pablo dice en el 12, en el capítulo 1, versículo 12. Quiero decirle, dice Pablo, que cada uno de vosotros dice: yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, yo soy de Cefas y yo soy de Cristo. De Cristo. ¿Acaso, le dice Pablo, está dividido Cristo? Hermanos, entonces, ¿qué había entrado a la iglesia de los Corintios después de que Pablo la elogia? Había entrado, hermanos, la división a la iglesia. Había entrado la enemistad. Había entrado el celo. Había entrado la contienda. Alabado sea el nombre de Jesús. Y eso hizo, amado hermano, que esta iglesia cayera en una muerte espiritual. Bendito sea el Señor. Por eso Pablo tiene que exhortar más adelante a la iglesia de los Corintios, que aunque tuvieran los dones, aunque profetizaran, aunque, aleluya, hablaran en lengua, aleluya, bendito sea el Señor, si ellos hablaban en lengua y no tenían amor, aleluya, venían a ser como metal que resonaba y címbalo que retiña. Alabado sea el nombre de Jesús. Alabado sea el nombre de Jesucristo, amado hermano. Hoy en estos tiempos, amado hermano, quiere mucho cuidado. ¿Sabe por qué? Porque hoy en día hay ministros, hay pastores, hay evangelistas que solo es el grito en el altar, solo gritan la santidad. Oiga, hermanos, la santidad no solo es el grito, la santidad, aleluya, hay que vivirla y hay que proclamarla también, porque es necesario la santidad, es necesario predicar que sin paz y sin santidad nadie, absolutamente nadie, verá al Señor. Ahora, ¿qué es lo que va a dar testimonio cuando aquella persona no es un metal que resuena y címbalo que retiñe? Aleluya, lo que va a dar testimonio es la unción del Espíritu Santo cayendo sobre toda la iglesia. Alabado sea el nombre de Jesús. Porque usted tiene que primero examinar las palabras y ver el testimonio de ese ministro, de ese diácono, de ese pastor, allá afuera en el campo de batalla. Dice la palabra, hermanos, que cuando el hermano que es diácono, dice que si se guarda y usa bien, hermanos, el diaconado, dice que ha ganado un grado para sí. Un grado de escala. Pero dice Pablo que el que es diácono, ministro, obispo o pastor, dice que es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera. ¿Para qué? Para que no caiga en descrédito ni en lazos del diablo. Ahora, cuando nosotros, hermanos, andamos en pleito, estamos peleando dentro de la iglesia por un puesto. Estamos peleando dentro de la iglesia, porque yo profetizo, porque yo hablo más lengua, aleluya, porque yo tengo todos los dones, alabado sea el Señor. Amado hermano, este problema, este pleito, hermano, viene desde muchos años atrás. Bueno, vámonos hasta el principio. Caín y Abel, la envidia. ¿Por qué Caín mató a Abel? Por la envidia. Amado hermano, ¿y qué perdió Caín? La relación, la comunión con Dios. Dejó de agradar a Dios. Alabado sea el nombre de Jesús. Entonces, amado hermano, dice Pablo, hermanos, que estos corintios, hermanos, unos estaban del lado de Apolos, otros de Pablo y otros de Cristo. Estaban divididos, hermanos. Bueno, quizás decían unos hermanos ahí, es que Apolo es elocuente en palabras. Apolo es poderoso en las escrituras. A mí me gusta cuando Apolo predica, se siente la unción. Y cuando Pablo no, hermano. ¿Usted cree que Pablo era un hombre, hermano, de bajo calibre? Un hombre, hermano, aleluya, que andaba quizás en la carne. No, hermano. El apóstol Pablo era un hombre de Dios tremendo, hermanos, en las escrituras, en la Torá. Aleluya, dice la Biblia que cuando Pablo entraba, hermanos, a la sinagoga de los judíos en los días de reposo, el apóstol Pablo, hermanos, los refutaba. Alabado sea el Señor, persuadía a judíos y a griegos, hermanos, por las escrituras. Entonces, pero como había preferencia, como lo hay el día de hoy, hermanito,
Gloria a Dios. Hay muchos pueblos, hay mucha gente, hermanos, que está entrando un espíritu de división y eso Satanás lo envía. Que Jehová lo reprenda. Hay mucha gente, hermanos, hermanas y hermanos en las iglesias, aleluya, que tienen preferencia por aquel o aquella hermana que predica. Es que a mí me gusta cómo predica Chepito. Es que a mí me gusta cómo predica el hermano Samuel. Es que a mí me gusta cómo habla, aleluya, el hermano Juanito. Alabado sea el Señor. A mí me gusta cómo predica este hermano. A mí me gusta cómo canta este hermano. Es que este hermano sí puede cantar. Alabado sea el nombre del Señor. Y toda esa preferencia, poco a poco el enemigo está entrando sutilmente al corazón y a la mente de la mujer. ¿Y qué está pasando, amado hermano? El pueblo está dividido. En el pueblo hay enemistad. En el pueblo hay contienda. ¿Y qué es lo que hay dentro de una iglesia ya? Políticos, hermanos, preferencia, gloria a Dios. Y ahí está cayendo, y ahí usted se está ocupando en la carne. Por lo tanto, está cayendo en muerte. Porque Pablo dice, aleluya, si vivís conforme a la carne, moriréis. Si vivís conforme a la carne, moriréis. Ahora, aquel hermano, aquella hermana que tenía preferencia por aquel dicho hombre que predicaba, ahora cuando el que tiene verdaderamente la unción del Espíritu, ya no viene a sentir nada. ¿Por qué? Porque está muerto espiritual y está dentro de una iglesia, hermanos. Y está dentro de la congregación. Y el problema es que ese veneno, alabado sea el Señor, se lo está transmitiendo a otros hermanos. Bendito sea el nombre del Señor. Ahora, amados hermanos, tenemos que tener mucho cuidado. Hermanos, ¿cómo estamos viviendo en estos últimos días? Tenemos nosotros que ocuparnos de las cosas del Espíritu. Porque sigue diciendo Pablo, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Le pregunto, ¿quiere vivir usted eternamente? Le pregunto, ¿quiere usted vivir con Cristo en el reino de los cielos? Pues hagamos morir, hermanos. Matemos esta carne. No estoy hablando, Pablo nunca se refirió a matar el cuerpo físico, ya que el cuerpo es templo y morada del Espíritu Santo. Está hablando del interior, hermano, de la naturaleza adámica. Pablo habla de la carne, de los deseos del corazón. Dice Pablo, dice el profeta Jeremías, engañoso y perverso es el corazón más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? Yo Jehová, que escudriño la mente y que pruebo también los corazones. Y el proverbista Salomón dice que el crisol prueba la plata y la hornaza prueba el oro, mas Jehová prueba los corazones. Alabado sea el nombre de Jesucristo. Hermanos, tenemos que ocuparnos de las cosas del Espíritu para, hermanos, no tener deseos carnales, gloria a Dios, aunque van a estar, pero ahí van a estar sujetos, hermanos, a la obediencia del Espíritu. Dice Pablo, aleluya, pero ¿cómo podemos sujetarlo? Amado hermano, me puede preguntar usted. Sencillo, la oración, aleluya, es un arma poderosa del cristiano. El apóstol Pablo dice a los Corintios capítulo 10 versículo 4 en la segunda carta, dice el apóstol Pablo, porque las armas, aleluya, de nosotros, dice Pablo, que no son carnales, sino que son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. ¿Cuáles son esas fortalezas en la vida del cristiano? Esa fortaleza es la pereza espiritual, que se ha convertido en una fortaleza para tú ya no buscar a Dios, para tú ya tener pereza para leer la Biblia, para tú ya tener pereza de congregarte. Esa es una fortaleza. Pero dice el apóstol Pablo, para derribar toda fortaleza del enemigo, nuestras armas son espirituales y no carnales. Amado hermano, hay otras fortalezas más. Un pensamiento que Satanás te tiró a la mente y tú le diste
le estás dando vuelta y vuelta y vuelta. Alabado sea Dios, porque el pecado para dar a luz y concebir la muerte, primeramente Satanás te tira un pensamiento, y si tú le das lugar a ese pensamiento, hoy yo siento la gloria, hermano, aleluya, tú, amado hermano, más tarde, alabado sea Dios, va a andar pensando y pensando en ese pensamiento pecaminoso que Satanás te tiró. Más tarde, cuando tú sales afuera al campo de guerra, al campo de batalla, Satanás te presenta ese mismo pensamiento que te lanzó en la mente, y tú, hermano, le diste cabida, y comienza, alabado sea el Señor, Satanás a seducirte. Después de dar a luz, concibe la muerte, el pecado, dice la Biblia. Tenemos que tener mucho cuidado nosotros, amado hermano. Dice Pablo, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Amado hermano, usted, hermano y hermana, ya no puede ocuparse de la carne. ¿Sabe por qué? Una hermana que se ocupa del Espíritu, se ocupa de la oración, se ocupa del ayuno. Yo quiero decirle que esa hermana no ocupa de la belleza artificial de esta tierra. ¿Sabe por qué? Porque ella se está llenando de la hermosura del Espíritu. Se está llenando de la hermosura de la presencia de Dios. ¿O no es lindo el Señor, hermanos? Ahora, cuando un creyente, cuando una mujer, un hombre de Dios habla con ese Señor, con ese hermoso, con ese varón señalado entre 10,000, ese varón lo hermosea a uno. ¿A qué quiero llegar con esto? Más que todo en las hermanas, pero vamos a tocar una parte de los hermanos, los que se están ocupando de la carne, del espíritu, perdón. Porque, hermana, cuando usted, hermana, se ocupa de las cosas del espíritu en la oración, dice la palabra del Señor que engañosa es la gracia y vana la hermosura, mas la mujer que teme a Jehová, mas la mujer que, aleluya, busca la presencia de Dios, esta será alabada. ¿Por qué? Porque está embellecida de la belleza del brillo espiritual. Ahora, cuando esa hermana no se ocupa de la oración, ahí que esto es profético, hermano, lo que voy a soltar ahorita. Y ya algunos ya captaron por dónde va el predicador. Cuando una hermana deja de ocuparse de las cosas del espíritu, claro, como son dos términos, carne o el espíritu viene a ocuparse de la carne. ¿Y qué es lo que le hace ver el enemigo cuando la hermana está frente al espejo? Oh, yo no estoy bonita, es que me has orado, oye. Oh, que yo me veo un poquito de arruga. Viene, agarra la caja de polvo y a echarse el polvo, mire, ve. Aleluya, le dice el diablo en el espejo, te ves bellita, te ves descolorida, los labios se te ven bien morados, como que ya está muerta. Pues muerta está quedando porque ha soltado la oración. Y el diablo le dice, mira, te ven los labios bien morados. Mira, ve, echate un poquito de brillo. Viene el diablo y le pinta los labios de rojo. Alabado sea el nombre del Señor. Viene el diablo, se mira a la hermana en el espejo y que se están horas, pues, hermano. No es, hermano, ni media hora ni 15 minutos que se están las hermanas en el espejo. Las que están ocupándose, estoy hablando de las que se ocupan de la carne. Las que se ocupan del espíritu están horas y horas, pero de rodillas buscando la gracia del Señor Jesucristo. Aleluya. Entonces la hermana que está ocupándose de la carne pasa minutos, pasa media hora, pasa una hora, hermanos, pasa 2 horas en el espejo. Pero pregúntele cuántas horas pasa en oración. Cuántas horas pasa, aleluya, en vigilia. A dormir llega la hermana a la vigilia. ¿Por qué? Porque anda bien moreteada del diablo. No moreteada del marido que le ha pegado un trompón, no. Anda bien moreteada, pero de hermanos, de la pintura, del esmalte, de no sé qué cosa. Se echan aquí, hermanos, arriba de las pestañas. Aleluya. ¿Y qué me va a decir usted de esas jóvenes que andan uñas acrílicas, hermanos? Uñas artificiales. Aleluya. Yo quiero decirle que está en una muerte espiritual y está endemoniada. ¿Sabes por qué? Porque dice la Biblia, alabado sea el Señor, que cuando el endemoniado gadareno andaba desnudo,
Aleluya, andaba, hermanos, por los sepulcros. Andaba, hermanos, todo sucio. Aleluya, andaba las uñas grandes también. Hermanos, el rey Nabucodonosor, cuando Dios, hermanos, lo sacó del palacio y le volvió su corazón de animal y no de persona. Dice la Biblia que se le crecieron las uñas, se le creció el pelo y estaba sin bañarse, hermano. Hay hermanos y hermanas que por estar ocupando la carne tienen meses sin bañarse con la agua de la palabra y apestan a pecado, apestan a mundo, hieden a carne podrida. Aleluya, santo Dios. No sale una alabanza de ellos, lo que sale son palabras. Aleluya, palabras blasfemas. Lo que salen de su boca no es una adoración para mi Cristo. Son palabras, hermanos, deshonestas. Aleluya, le gritan a la mujer en la casa. Están a punto de pegarle, gloria a Dios. Aleluya, amado hermano, yo quiero decirte que has caído en un estado miserable espiritual. Pero el tema es, ¿está vivo o está muerto la carne o el espíritu? Pero yo te aconsejo en esta noche que por el espíritu vas a sacar esa carne y vas a correr a la presencia de Dios para que vuelvas a tu estado espiritual que Dios quiere que estemos, para que cuando suene la trompeta podamos volar a la presencia del Señor. Aleluya. Amados hermanos, tenemos que vivir en el espíritu. Es una bendición, hermanos, vivir en el espíritu. ¿Saben por qué? Porque los que son del Espíritu, dice la palabra del Señor, estos han crucificado juntamente con ellos sus deseos. Pablo dijo, y con esto termino: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y me entregó, y se entregó a sí mismo por mí. Alabado sea el nombre del Señor. Así que, amados hermanos, hasta aquí llegamos con el mensaje de la palabra bajo el tema: ¿estás vivo o muerto? ¿La carne o el espíritu?